¿Cómo vamos? Bueno, muy bien. Vamos a continuar, chicos, con lo que veníamos viendo en la clase pasada. Vamos a hacer un ejercicio ahora, así podemos practicar un poco sobre estos temas y así pueden usar las tablas, todas las curvas esas que les había dejado ya en el PDF. Vamos a hacer un ejercicio que ahora se los voy a poner en pantalla. Si lo tengo acá a mano, a ver, un momentito. Bien. Bueno, vamos a compartir este ejercicio. Ya está resuelto porque lo hice esta mañana. Así que vamos a evitar hacer algunos cálculos. Y se trata de este tipo de ejercicio que está acá, que se los voy a explicar porque está medio rayado, pero se puede entender perfectamente. Bueno, acá se trata de dimensionar el conductor que tenemos para alimentar una máquina dentro de esta planta que está dibujada acá en rojo. Ustedes pueden ver, estoy siguiendo la puntita del mouse. Acá es una planta, una industria, pónganse, en el cual en esta esquina vamos a suponer que se encuentra lo que se llama el tablero principal. Ahí dice TP, considerando que ese es el tablero principal. Ahí es donde van todos los sistemas de protecciones, las llaves, la entrada de energía que viene desde el lado exterior, a través de este cable verde que tienen acá, y que es una línea aérea, la que provee la energía para esta planta, la empresa de energía, en nuestro caso EPEC. Y bueno, a la salida de ese tablero principal, a través de este cable negro que está acá, que está dibujado de esa forma, nosotros vamos a alimentar a este motor que tenemos en esta parte, acá justamente lo que yo estoy señalando ahí con un círculo, ese es un motor M, y el cable que viene desde el tablero principal va pasando por acá, por la orilla de las paredes, digamos, y va llegando hasta la máquina, hasta llegar al motor. El motor de una máquina cualquiera, ¿no? Bueno, ese cable se nos pide que nosotros hagamos un tendido desde el tablero principal hasta llegar a la máquina, que va a tener, siguiendo el borde a través de las paredes, 50 metros de longitud. Y ese cable va a ir tendido sobre una bandeja perforada. Recuerden lo que era la bandeja perforada, era más o menos como, bueno, acá está esto, sería la bandejita, esa bandejita que tenía un fondo de chapa y que tenía, estaba sobre la pared, supóngase que esta sea la pared, ¿no es cierto? Y esa pared tiene acá, sobresale, acá está el piso, vamos a suponer, este es el piso, esta es la pared, y bueno, la pared tiene acá justamente una bandeja que tiene esta forma, así que va agarrada sobre la mampostería,
y acá irían los cables puestos sobre esa banda. Entonces, toda esa bandeja hará todo el recorrido por la pared hasta llegar hasta el cable, hasta donde está la máquina, donde ahí, bueno, alimentaremos el motor a través de ese cable. Bueno, esa longitud, esa bandeja, es una bandeja, un portabandeja o un portacable de bandeja tipo perforada, como está acá. Es perforada, lo cual ustedes ya saben, por lo que hablamos en lo que se refiere a las disipaciones de calor que va a tener ese cable, va a tener mejor disipación que si fuera una bandeja que fuera lisa, ya que, bueno, impide con mayor dificultad que ese calor salga o se escape hacia el exterior. Entonces, este cable verde que tenemos acá es una línea aérea que vendrá por un tendido de postes, y ese cable va a tener ahora una ese cable va a tener, mejor dicho, no va a tener, sino tiene, eso ya está directamente tendido hacia la planta, va a tener una sección de 70 milímetros cuadrados, 4 cables de 70 milímetros cuadrados, que llevarán las 3 fases y el neutro hacia la planta, ¿cierto? Y ese cable, evidentemente, viene de una subestación transformadora o un transformador que está justamente a los 300 metros. ¿Una cosita ya? Sí, ya con 5. Mate para mí. El micrófono, porfi. Bueno, ahí estamos, entonces. Y ese transformador, como les decía, tiene esas características de una potencia de 600 kVA, como está indicado ahí, 600 kVA, que, y tiene, bueno, una tensión de cortocircuito de 5%. Esos son datos que tiene ese transformador. Bueno, entonces, la máquina, me falta hablar de que esta es una máquina que tiene una potencia considerable de 25 kilovatios y tiene un coseno phi de 0,8. Por lo tanto, vamos a tener que pensar o diseñar qué cable pondríamos desde nuestro tablero, 50 metros de cable, hasta llegar a la máquina, qué cable, qué sección de conductor deberíamos usar para poder saber, para poder ir a comprar y después hacer el tendido. Entonces, con los datos de la máquina, nosotros evidentemente necesitamos conocer la corriente de cortos, la corriente que va a circular por ese cable, la corriente que va a circular por ese cable. Voy a borrar esta línea roja, aguanten un cachito. Entonces, lo sacamos a esa corriente en base al cálculo de potencia que nosotros ya tenemos como información, que son los 25.000 vatios, y esto sería en vatios, ¿verdad? 25.000 vatios y dividido la raíz de 3, el coseno phi de 0,8 y la tensión de alimentación de los 380 voltios. Bueno, ese cálculo inmediatamente nos da como resultado que vamos a tener una corriente que va a circular por la línea de ese cable, 48 amperes. Entonces, con esa información, nosotros lo que vamos a tener que hacer, como ya dijimos, usando el primer criterio de cálculo que teníamos que comenzar por allí, entrar a revisar todas las cuestiones de disipaciones de calor que iban a involucrar el tendido de este cable
a través de todos los valores de K, esas constantes K que hablábamos nosotros, estas que están acá, porque vamos a tener que dividir la corriente real que va a circular por el cable, los 48 amperes, dividido los distintos K que intervengan, teniendo en cuenta las disipaciones, ¿no es cierto?, que va a haber en ese cable. Entonces, lo primero que tendríamos que evaluar es cuáles son los K intervinientes en este sistema de tendido para poder ir a buscarlos en nuestras tablitas, que lo vamos a encontrar ahí en el manual o en el PDF de Prysmian que ya le había subido. Entonces, si es un cable, otra cosa que me faltó aclararles era, o sea, las condiciones eran tendido por bandeja. Segundo, la otra condición era que la temperatura ambiente de esta planta fabril va a estar a una temperatura normal de trabajo, debido a las actividades que ellos tengan, 35 grados centígrados. La longitud del tendido, ya la mencionamos, 50 metros, y que la aislación de este cable sea del tipo PVC. Acá. Entonces, en base a eso, queremos saber qué sección de conductor vamos a utilizar. Y otro dato más del proceso de este cable, o del tipo de cable que vamos a utilizar, vamos a usar un cable que sea del tipo de 3 conductores de cobre o 4, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, que vayan envainados en un solo sistema. O sea, un cable, el famoso cable tripolar o tetrapolar, que consistía en 3 conductores que estaban internamente dentro de una sola envoltura. Acá esta era la envoltura de todo el cable, ¿cierto? Entonces, tendremos que ir a nuestro catálogo de cables para encontrar ese cable que nos están pidiendo que pasemos solamente un solo cable. Es como si fuera un solo cable, pero el cable lleva las 3 fases internamente. Y aparte, como esa bandeja se supone que ya estaba instalada, esa bandeja también posee internamente o sobre esa bandeja otro juego de 3 circuitos que vamos a colocar, que ya estaban puestos, o sea, supóngase que esta es la bandeja, ¿no es cierto? Y bueno, el cable nuestro irá, no sé, en algún lugar, pues será acá sobre la bandeja, pero en esa bandeja, esto lo voy a pintar el cable nuestro, pero en esa bandeja también hay un acompañamiento de otros cables que ya estaban antes, 3 cables más, que acompañan al cable que nosotros vamos a agregar en esa banda. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta los valores de los K que tienen que intervenir acá para corregir el proceso de calor y la capacidad calorífica de este sistema. Un K relacionado con los circuitos que van a acompañar el cable. Entonces, esos K que están ahí, están acá, fíjense, lo he resumido como, en realidad son 2K nada más. Uno, el K de temperatura, un K con los 35 grados, que tiene un valor de 1,08. Un K porque, bueno, este sería el K de bandeja, o sea, un cable que va por bandeja en otra fábrica de cables, en otra marca, a lo mejor no está en la tabla considerado que el cable va a ir por bandeja, entonces habría que corregir eso para poder agregar un K más
que a nosotros no nos hace falta debido a que el fabricante nuestro ya considera un método de tendido por bandeja, ya sea fondo liso o fondo perforado. Y bueno, el K con referido al número de circuitos. O sea, van a acompañar en este cable 3 circuitos, entonces nosotros vamos y buscamos el K correspondiente a 3 circuitos que acompañen al mismo, y nos da el valor de 0,88. ¿Estamos? Bueno, el tema de los K ya lo habíamos mencionado, que los K pueden tomar valores 1, mayor que 1 o menor que 1. Y de acuerdo que si el K es más grande o es más chico, hará de que nuestra I de selección, esa que tenemos acá, que queremos calcular a través de la I de proyecto, que es de 48 amperes, al dividir por un número mayor o menor que 1, me dará un número mayor que la I de proyecto, o un número menor. Y ya sabemos que el sentido que tiene ese K cuando es mayor que 1, por ejemplo, este término se hace más chico, lo cual me lleva a que cuando entremos a la sección del conductor, sea una sección más chica, dado que el K es más grande. O sea, eso me está diciendo que un K mayor, evidentemente, está favoreciendo a la disipación del conductor, del mismo conductor. Entonces, bueno, ahí están los 2K que vamos a usar nosotros. Acá estaría la I de selección. Dividimos los 48 por el producto de 1,08 y 0,88, dándome como resultado un valor de 50 amperes. O sea, 50 amperes, con ese número de corriente vamos a ir a nuestra tabla, y en la tabla vamos a encontrar justamente que el más próxima sección para el tipo de cables que estamos por utilizar tiene una sección de 10 milímetros cuadrados. ¿Estamos? Bueno, vamos a revisar entonces de dónde sacamos todos esos K y de dónde sacamos esos 10 milímetros directamente desde la tabla. Entonces, yo voy ahora a buscar, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. No. Bueno, acá este es el catálogo que yo le subí. Comienza acá, pongo el título para que se vean de qué se trata. Cables de baja tensión, catálogo general. O sea, en este catálogo general, bueno, hay una serie de cosas que es interesante que la lean, tienen su índice, y bastante información interesante para que ustedes lean y traten de sacarle mejor provecho a esta información que presenta Prismian. En esto, bueno, acá en una parte de Prismian, la estoy recorriendo ahora, después de varias explicaciones de distintas cosas, se encuentran ustedes en una zona que corresponde ¿dónde es que está? Bueno, acá hay una parte muy interesante que veanla y memoricenla, los métodos extendidos que existen generalmente en todos los sistemas de alimentación de energía, como por ejemplo el método A, conductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes. Un tipo de tendido muy común, digamos, ¿no? Después seguimos viendo, fíjense que por acá el método que nosotros vamos a utilizar está comprendido en lo que se refiere a método B1, B2.
cables multiconductores, que nuestro es multiconductor, en tubos embutidos en pared térmicamente aislante, o caños colocados a la vista. Y el método que vamos a usar nosotros, creo que es este, el método C, un cable multiconductor o cables unipolares en contacto sobre una bandeja no perforada o de fondo sólido. ¿Sí? Y a ver, esta es sobre una bandeja no perforada, dice, a ver, este es el que vamos a usar, el método E. Cables multiconductores instalados al aire libre sobre una bandeja perforada o bandeja tipo escalera, separados de la pared una distancia superior a 3 veces su diámetro. Bueno, entonces, cuando vamos al catálogo de cable, empezamos a buscar esos K correspondientes. Acá está, a partir de este valor de página 22, 26, empiezan a mencionarse los valores de K correspondiente a distintos tipos de cosas. Como por ejemplo, nosotros dijimos que vamos a usar una aislación del tipo PVC, que está acá, con una temperatura ambiente, que dijimos que iba a ser de 35 grados, acá lo tenemos al 35 grados, fíjense que para 40 no hay ningún tipo de corrección, o sea, el K vale 1, para cualquiera de los dos aislantes. Y eso es porque, bueno, el fabricante cuando te puso o te dio la tabla de la corriente que puede soportar una cierta sección de conductor, lo tiene evaluado para 40 grados. Entonces, en 35 y la aislación de PVC sacamos el 1,08, que es uno de los K que nosotros estábamos utilizando en el campo. Luego, más abajo, podemos empezar a ver el tema de los circuitos que van a acompañar a nuestro cable. Entonces, acá hay una serie de condiciones que pueden ser cómo van a ir esos cables, y acá podemos elegir este, que tiene una sola capa sobre la bandeja, tipo escalera o perforada, que puede ser prácticamente lo mismo, o engrampada, y nosotros dijimos que íbamos a tomar un número de circuito de 3 con el valor entonces de 0,82. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos los 2K que nosotros vamos a afectar a la I de proyecto, que es la que sacamos en base a la potencia. Una vez que hemos dividido esa I de proyecto por los K, esto que acabamos de mencionar, entonces ahora sí ya sabemos que tenemos que ir a buscar un cable que vamos a empezar a utilizar y que se adapte a los requisitos que se nos han pedido. Y bueno, ese catálogo, todos los K que vienen acá, más abajo, esto no lo vemos porque está referido para cables enterrados. Entonces, cuando los vayamos a someter a enterramiento, usaremos los K correspondientes para cables enterrados. Hay varios K acá para tomar en cuenta. Entonces, bajando en este mismo material, vamos a llegar a los distintos cables que tiene este fabricante para realizar instalaciones eléctricas. Empezamos a encontrar instalaciones que le llama SuperActive Flex. Y lo primero que hay que fijarse en esto son las características, donde acá el fabricante ya informa para qué uso se le puede dar este cable.
Entonces acá leemos, por ejemplo, cable para instalaciones de iluminación y distribución de energía en el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios y secundarios, y derivaciones instalados en tableros, en conductos situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. O sea, este cable podríamos utilizar, pero el único problema es que este es un cable del tipo unipolar. Nosotros nos han pedido, y aparte, ¿qué otra cosa más? Estos iconos que ven acá ustedes abajo, es un resumen rápido para qué sirve el cable, ¿no? O qué características tiene el cable. Después de que te da toda esa información rápida, uno puede empezar a ver acá todos los detalles correspondientes a ese cable, las secciones que vienen, las caídas de tensiones que aparecen por longitud. Y bueno, ese cable nosotros no íbamos a utilizar, sino que íbamos a utilizar de este tipo. Acá tenemos otro. Veamos este rápido. Este es un cable que tiene de características que dice cable flexible para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general. No es nuestro caso, porque esto nosotros no vamos a hacer una instalación móvil. Es una instalación que la dejaremos fija y que el cable irá por bandeja. O sea que este cable tampoco nos sirve. Sigamos buscando, seguimos bajando y aparece este cable. PBN Eco Plus. Lindo nombre, pero dice acá, por empezar ya lo estamos viendo, es un cable que viene de tipo bipolar. Y dice sus características, que es un cable flexible diseñado para uso en instalaciones móviles también. No sirve. Así que lo descartamos. Seguimos viendo. Acá hay otro que se llama BN202 Eco Plus. ¿Y este para qué sirve? Bueno, se emplean para alimentación de artefactos de iluminación y pequeños aparatos. De acuerdo a la norma IRAM 2092, no pueden utilizarse como alimentación de aparatos y de acuerdo al reglamento de instalación de inmuebles de la EA, no pueden ser instalados en instalaciones fijas. O sea que este cable no sirve para nosotros tampoco. Sigamos buscando, nos encontramos con este Afumex. Afumex, bueno, este Afumex aparentemente son aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas y o difícil evacuación, cine, teatro, túnel, subterráneo, shopping, supermercado, aeropuerto, tampoco. O sea que esto no es nuestro caso. Este cable tiene características más especiales que podemos utilizarlo en esa oportunidad, ¿no? Cuando tengamos esos casos. Sigamos bajando y encontramos otro modelo, Syntenac Valio, y este ya tiene una pinta más linda, porque por lo menos ya vemos que viene en un modelo de una sola vaina, con los 3 conductores internamente, donde podemos llevar la energía tranquilamente. Y según las características que dice acá, dice que son cables diseñados para distribución de energía en baja tensión, en edificios e instalaciones industriales, entendidos subterráneos o sobre bandejas. O sea que vamos como anillo al dedo, ¿verdad? Especialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos donde se requieran amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios. O sea, es un cable realmente óptimo para nuestro caso. Podemos ver que los aislantes que utiliza este cable usa el PVC y vienen en unipolares, bipolares, tripolares, tetrapolares, pentapolares. O sea que justo el cable, nosotros usaríamos este, ¿verdad? Un tripolar o un tetrapolar, cualquiera de los dos, vamos a usar un tetrapolar. Y bueno, como les decía, estos iconos representan rápidamente
sus características principales, que están bajo normas, construidos, están para las tensiones de trabajo de 0,6 a 1,1 kV. Acá nos dice que la temperatura de servicio del cable es 70 grados, eso ya nos está diciendo que es un PVC. Si fuera 90 grados sería un XLP. Bueno, cuerdas flexibles, no propagación de llama, tiene todas esas características que estamos mencionando, que están mencionadas acá. Acá la última que dice que interesante también, marcación secuencial de longitud. Eso significa que el cable, a medida que uno va sacando de su arrollamiento, el cable, cada tantos metros, o cada 1 metro, les va indicando qué longitud van desenrollando de ese tambor, ¿no? Entonces es práctico para no andar con una ruleta encima para medir justamente los 50 metros que nos harían falta a nosotros. Bueno, acá están las bobinas, esas son las bobinas que nosotros vamos a ir desarrollando para sacar la longitud del cable, ¿no? Entonces, una vez que... Me disculpan un cachito que tengo al teléfono, tengo al timbre. Bueno, bien. Entonces este es el cable que nosotros vamos a utilizar. Y acá, más abajo, después de la presentación rápida de lo que es y para qué sirve este cable y las formas que vienen, empieza a dar las características técnicas, como por ejemplo, si hablamos de un cable unipolar, porque este cable viene unipolar, bipolar, tripolar, viene todas las secciones que vienen de unipolares. Fíjense que acá viene desde 4 milímetros hasta los 630 milímetros cuadrados de sección. Este bipolar viene desde los 1,5 hasta los 35, nada más. El tripolar viene desde los 1,5 hasta los 300 milímetros cuadrados, lo mismo que el tetrapolar, que acá viene desde 1,5 hasta los 300. Si ustedes se fijan, acá hay, en el caso de los tetrapolares, cuando no tiene una barrita de costado, está indicando de que en el caso de tetrapolares, los 4 conductores vienen de la misma sección, que vienen dentro de la misma byte. O sea, van a haber cables, 4 cables de 1,5 o 4 cables de 10, así. Y los que tienen la barra van a venir 3 cables, por ejemplo tomemos, 3 cables de 25 milímetros cuadrados de sección y el cuarto cable de menor sección, en este caso 16. ¿Es? 70, 35. 300, 150. ¿Ok? O sea, uno de ellos tiene menos sección, que es el conductor que se utiliza generalmente para llevar el neutro. Entonces, evidentemente, no vamos a poner secciones de más cuando realmente no hacen tanta falta. Por eso viene de esa manera. Y acá, vamos a ver desde acá a la derecha, fíjense que, bueno, después de leer todos los datos técnicos que tiene el cable, por ejemplo, diámetro exterior, masa aproximada por kilómetro, entonces
las últimas dos columnas nos están expresando los valores que a nosotros nos vamos a utilizar más adelante para hacer el cálculo. Pero bueno, acá tenemos la R y acá de este lado la X, ¿verdad? Entonces, fíjense que la unidad en la cual viene esto está dado para una determinada frecuencia y para una temperatura, que sería los 70 grados. Y los valores, sobre todo, vienen en ohms por kilómetro y en ohms por kilómetro. O sea, el kilómetro de cable tiene esa resistencia. Si seguimos bajando, bueno, aparecen otros datos técnicos. Bueno, acá están para los tetrapolares con neutro de sección igual. También todos los valores de R y de X que nos hacen falta. Y más abajo, acá, empezamos a encontrar ya la tabla de la densidad de corriente que pueden llegar a llevar estos cables de acuerdo a métodos de tendidos que se vayan a utilizar. Entonces, si acá yo estoy hablando, por ejemplo, de un cable de 1,5 milímetros, entonces yo me fijo que si ese cable lo coloco en un sistema de tendido, como está especificado acá, por el método B1 y B2, que son los nombres que le estamos dando, que vimos anteriormente, que era embutido en pared con caño a la vista. Bueno, estamos viendo que todos los valores que tenemos en esta tabla corresponden a corrientes ya. Estos ya son corrientes. ¿Ves? Por ejemplo, 1,5 milímetros, si yo lo llevo de esta forma, soporta 14, si lo llevo un cable tripolar por el mismo caño, ya soporta menos. Si usamos este método, acá hay esta línea negra que ven acá, corresponde a la bandeja, a una bandeja de fondo sólido, o no perforada, y vemos cómo a medida este aguantaría 17 amperes, y este aguantaría 15 amperes. Y en el caso que vamos a utilizar nosotros, que sería justamente bandeja perforada, por eso es que no hay, es con raya entrecortada, el cable, si fuera un bipolar, soporta 19, y si fuera el tripolar, que es el que vamos a usar nosotros, soportaría 16 amperes. O sea, todo lo que tenemos acá son amperes de este lado. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro famoso, cuando hicimos nuestro cálculo, que le llamábamos la I de selección, acá abajo, la I de selección, como el resultado de la I de proyecto, que era la corriente real que va a demandar nuestra máquina, dividido todos los K1, K2, todos los K que tengamos presentes, acá nosotros, con esta I de selección, es que tenemos que entrar a todo el sector de esta tabla, acá en el centro, ¿cierto? En nuestro caso, será justamente la columna esta. ¿Por qué? Porque vamos a usar este tipo de selección de este tipo de términos. Entonces, nosotros habíamos sacado que nuestro cálculo de hacer esto, IP sobre K1 sobre K2, nos dio 51 amperes, creo que era. Entonces vamos a buscar en esta columna los valores más cercanos a 51 amperes, y acá tenemos este de 52, lo tomamos y leemos acá hacia la izquierda la sección correspondiente a ese cable. Entonces acá determinamos que necesitamos un cable de 10 milímetros de sección, 10 milímetros cuadrados de sección. Entonces, ese dato definimos nosotros ya en nuestro nuestro cálculo que estábamos haciendo. Acá está, la selección eran 50,5. Bueno,
Nosotros elegimos a través del cable que aguanta 52 amperes, este 10 milímetros aguantaba 52 amperes según la tabla del fabricante. 52 amperes. Pero recuerden, eran 52 amperes que te da el fabricante, pero para una temperatura de 40 grados. Pero como nosotros ya habíamos tomado el tema de los cables referidos a la temperatura, ya fue corregido esa corriente y por eso nos da 50,5 y por eso es que vamos directamente al cable de 10 milímetros. Y ahí ya definimos que con esas condiciones hemos pasado y hemos comprobado que nuestro primer criterio está listo y hemos tenido en cuenta todos los efectos de temperaturas y de disipación. ¿Sí? Una vez que terminamos eso, entonces pasamos al segundo criterio. Para seguir a comprobar que el segundo criterio hablaba de las caídas de tensiones que se producían en el cable. Nuestro cable, como es de una instalación trifásica, vamos a usar esta formulita que ya la habíamos visto, donde evidentemente acá esta longitud la tenemos que colocar en kilómetros, porque recuerden que los valores de R y de XL que vimos recién en la tabla estaban dados en ohms por kilómetro. Entonces, los 50 metros de longitud de nuestro cable lo tenemos que poner en kilómetros. Y ese cable tenía como R 2,29 ohms por kilómetro, el de 10 milímetros, esto sería para 10 milímetros cuadrados, y una X de 0,086 ohms por kilómetro. ¿Estamos? Entonces aplicamos nuestro cálculo de delta B, donde la corriente que vamos a colocar en esta fórmula, esa que está ahí con un círculo, va a ser la corriente, pero la corriente real que va a pasar por el cable, no la corriente esa de selección que usamos recién, sino la real. Ponemos la real, hacemos los cálculos, acá está, fíjense, la real tiene 48. Multiplicamos, 0 raíz de 3, 0,050 serían kilómetros esto, por 48 que son amperes, los 2,29 que medía la resistencia por el coseno phi, y los 0,86 por el seno de phi, que es 0,6. ¿Sí? Calculamos eso y encontramos que nuestro resultado nos dio 7,83 voltios, y esos 7,83 es lo que tenemos que comparar con las caídas de tensiones admisibles en porcentaje que tenemos acá arriba. O sea, esta que están acá, que era menor o igual al 5%, menor o igual al 5%, y menor o igual al 15% para el arranque. Este motor, si tomamos como consideraciones que va a tomar 4 veces la corriente de arranque. Así que, si yo hago y calculo el 5% de los 380 voltios, que sería el cálculo este que está acá, me da como resultado que son 19 voltios. Y esos 19 voltios los tengo que comparar con la caída que me dio el resultado de esta vez, que son 7,83 voltios. O sea que realmente estamos dentro de valores totalmente aceptables, ¿verdad? Estaremos ahí prácticamente más o menos en un 2%, seguramente. 2 y pico. Entonces es menor que el 5%. Y para la corriente de arranque simplemente
si multiplicamos por 4 a los 48, 4 por 48 nos da 192 amperes, que al llevarlo a la fórmula, evidentemente me va a dar 4 veces más la caída de tensión que ya había sacado, bueno, I nominal. Entonces, 4 por 7,83, que era la caída de tensión, cuando estaba en régimen de I nominal el motor, me da 31,32 volts. Y ese 31,32 lo tengo que comparar con el 15% de la tensión de limitación, que son 380, que me da 57 voltios. Entonces, el 57 voltios, como vemos, es más grande que los 31. Por lo tanto, cumple la condición de menor o igual al 15% en el arranque. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión hemos tomado hasta acá? Que ya hemos pasado el primer criterio, hemos pasado el segundo criterio de caída de tensión, y nos quedaría por revisar el tercer criterio, que son la verificación al cortocircuito de este cable, que no se nos vaya a producir un recalentamiento. Y para eso, nosotros vamos a tomar la evaluación de, vamos a evaluar las energías que se producen con el producto de I cuadrado de la corriente de cortocircuito por el tiempo que dure ese cortocircuito, será la energía que va a producir ese corto. Y tendremos que comparar con la energía que puede soportar nuestro conductor, usando el producto de la sección de cobre que ya venimos calculando por el factor de conversión a energía, K, de un valor, para nuestro caso, de 115. Lo elevamos al cuadrado y compara. Bueno, eso es lo que hacen. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero para hacer eso, tenemos que primero encontrar cuánto vale nuestra corriente de cortocircuito, considerando que un cortocircuito se va a producir, como ya dijimos, acá donde está el punto rojo al lado del motor. Entonces, cuando se produzca un cortocircuito por acá, la corriente de cortocircuito que circula, va a circular por nuestro cable, por acá va a venir la corriente de cortocircuito, como así también va a ir por acá. Va a pasar por nuestro tablero, también la corriente de cortocircuito, va a pasar por nuestra línea aérea, que el fabricante, el proveedor de energía, y también tendremos nuestro cortocircuito acá en nuestro transformador. Entonces, tenemos que justamente ahora encontrar cuánto vale esa corriente de cortocircuito. Y cuando se produce esa corriente de corto, la única limitación a esta corriente de cortocircuito que tenemos en todo nuestro recorrido de alimentación sería la impedancia del cable que está dentro, que es el cable mismo que estamos instalando, la impedancia de toda la línea aérea y la impedancia del transformador. Esos serán los únicos impedancias que van a limitar esa corriente en caso de un fallo. Entonces, los datos de impedancia del cable que nosotros estamos poniendo ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque ya encontramos el R y el X, o sea que ya tenemos esa información de este cable. Nos falta encontrar la información de esta línea aérea y de nuestro transformador para el caso de cortocircuito. Y ahí es donde nosotros tenemos que utilizar las curvas esas que teníamos los otros días que habíamos visto rápidamente. Entonces, estamos acá abajo, ya hemos calculado, acá el número 1, el primero corresponde a la resistencia del cable que la sacamos directamente de la fábrica del prisma. Acá esta que está acá es la que corresponde como 2,
Esta es la del transformador. Y esta que está acá es la de la línea aérea. ¿Sí? Los valores que lo hemos sacado directamente, tanto como R y como X. R y X, R y X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a repasar ahora mismo. Dejo de compartir acá. Y me voy a buscar cómo usábamos eso para que lo tengamos presente nuevamente. Aquí, a ver dónde está. Se me ha perdido lo que estoy buscando. Compartir. Vamos a compartir. Bueno. Acá están los valores K que están en la punta, acá están los 115, eso que vamos a utilizar después, recuerden de dónde lo saqué. Y vamos directamente a las curvas. Con las curvitas, acá están. Bueno, recuerden que esto era un juego de abacos, eran dos juegos de abacos prácticamente similares. Uno era para 220 y el otro, que está más abajo, era para 380. ¿Sí? Bueno, este abaco que vamos a ver acá ahora era el que íbamos a utilizar nosotros para calcular la resistencia óhmica. Siempre lean el título, por favor, para que no se pierdan cuál es el que tenemos que usar. Pero acá dice... ¿Dónde dice? Acá. Resistencia óhmica y reactiva de líneas aéreas y cable. Nosotros vamos a usar solamente la de la línea aérea, porque la del cable la vamos a sacar directamente del fabricante. Para usar la de la línea aérea, nos remitimos acá al costado. Fíjense que dice, acá hay una A, como explicamos el otro día, resistencia reactiva de líneas aéreas. O sea, de acá vamos a sacar nosotros las X de la línea aérea. Acá sacamos las X. De la curva esta A. La B no la utilizamos porque es para cables. El cable es el que nosotros sacamos del fabricante. Y las líneas más finitas vamos a sacar las resistencias directamente. Entonces, identificando esas curvas acá, fíjense. Acá está la A, que está con un círculo, que es una línea más gruesa. Esa es la línea que corresponde acá en A, ¿está? Y de ahí vamos a sacar la E. Entonces, tenemos que entrar por la longitud nuestra que tenemos de línea aérea, que son unos 300 metros, habíamos dicho, y trazamos una línea hacia arriba, empezamos a subir, subimos, hasta que toquemos con esta línea A, que es la más gruesa, y encontramos justamente el punto ese que está acá marcado. Nos vamos hacia la izquierda y nos da este valor que está entre 90 y 100, lo que sería entonces, interpolando, 95 miliohms. Acabamos de decir que 95 miliohms entonces es la reactancia de la línea aérea. Y si ahora busco la sección de mi línea aérea, que eran 70 milímetros cuadrados, fíjense, vamos a usar estas líneas, más abajo, que son las más finitas, apenas cuando estábamos subiendo de los 300 metros, nos encontramos directamente con el valor que hacia la izquierda nos da entre 70 y 80. Entonces, descubrimos que la resistencia de la línea aérea para 300 metros tiene 75 miliohms. ¿Sí? Entonces, listo, la impedancia de la línea aérea ya la tenemos. Ahora busquemos la impedancia de nuestro transformador. Entonces, este que está acá
si leen ustedes el título, dice resistencia óhmica y reactiva de transformadores. ¿Cómo se usaba este gráfico? Bueno, siempre nos remitimos a la parte de la referencia para saber qué línea tocar. Entonces, las más gruesas son las resistencias reactivas. O sea, estas van a ser las X. Y las más finas van a ser las resistencias ohmicas. O sea, esa que está ahí. Y después la tensión dispersa de corrosividad, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar por abajo, por la potencia de nuestro transformador, que en este caso era de 500, entramos por 500 acá, y empezamos a subir, subimos, hasta la primera línea que tenemos acá, que esta línea es la más fina era justamente las R, y de acá leemos la resistencia que está entre 4,5 y 5, por lo tanto, tomamos un valor de 4,75 para la resistencia del transformador, y sería el valor este que está acá. Ese lo sacamos de aquí. Y después, si seguimos subiendo esta línea hasta encontrar las líneas más gruesas que corresponden, acá está el 5% que es dato de nuestro transformador, con esta que está acá, otra vez nos vamos hacia la izquierda y leemos acá justamente este puntito, 14, y con eso determinamos la reactancia reactiva de nuestro transformador. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos la del trafo, acá sacamos la de la línea aérea, y la del cable que la sacamos directamente de la tabla de conductores que estábamos usando, para 10 milímetros cuadrados. Entonces, con esos datos, yo lo que voy a hacer, entonces, fíjense que lo que hacíamos, íbamos a estoy compartiendo ahí. No quiero compartir eso. Quiero compartir, ¿dónde tengo mis cálculos? Lo que hago, cuando ya tengo todos los valores del trafo, línea aérea y conductor, los sumo, R con R, X con X, y acá llego a este valor final de 193,5 y de 118,3, que sería la suma de todas las resistencias y la E, ¿verdad? Con esos dos valores que están acá, R de 193 y J de 118, vuelvo a la último ábaco, que era el que teníamos trabajando acá, y entramos a esta curva. Entonces, voy a entrar con la resistencia por abajo, con la X por el lado izquierdo, y donde se une, acá está el valor de R que teníamos, ya está marcado, empiezo a subir una línea, subo, llego hasta, acá tengo el valor de X, del total, este sería la X total, de acá tiro la horizontal, y bueno, encuentro una intersección de esas dos rectas, acá en este punto, y es el punto que supuestamente, no hay una curva ahí, pero supuestamente pasaría una curva, de una manera de interpolación que estamos haciendo, otra curva que evidentemente, si esta última curva tiene 1000, la curva que pasará por acá por el costado será una curva más chica, de menor valor de 1000. Podríamos hacer una pequeña interpolación y bueno, definimos que sea de un valor de, no sé cuánto le pusimos, de 950 amperes. Fíjense que todas las curvas de más abajo, entre espacios de esta y esta, hay acá 1000, acá 1500, 2000, o sea que va de prácticamente 500 en 500, ¿no? En esta parte es medio logarítmico esto, va de 2500 a 3000, de 4000 a 5000, así se va yendo cada vez más arriba. Entonces,
Nuestra corriente de cortocircuito la determinamos de esa manera, con esa última curva, y en el cálculo definimos que esa corriente de cortocircuito al fin y al cabo es de 950 amperes como está anotado acá. ¿Sí? Eso, 950. ¿Ok? Bueno, con ese dato, y ahora realizamos el balance energético. Acá el tiempo que vamos a tomar, que es un tiempo de 0,1 segundo, recuerden que ese es el tiempo que supuestamente debería o va a durar la corriente de cortocircuito, porque seguramente el sistema de protección lo podrá llegar a cortar en ese tiempo. El sistema de protección puede cortarlo incluso mucho antes, 0,01 segundo, o más de 0,1 segundo si es medio lerdo el sistema de protección, depende. Y nosotros tomamos ahí un valor de 0,1, hacemos el balance energético y descubrimos que la energía de ese cortocircuito está dado en 90.250, esto sería en joules, contra 1.000, un millón, o un millón era, no sé cuánto daba, sí, 1.322.000. Entonces, evidentemente, nuestro cable soporta perfectamente este cortocircuito, ya que esto es tan dispar por el hecho de que la corriente de corto es muy, muy chica realmente. Entonces, no tendríamos ningún tipo de inconveniente y mantenemos los 10 milímetros cuadrados que veníamos manejando a través de los primeros, segundos y ahora tercer criterio como definición total de que es la sección que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno. Y ahí terminaría nuestro cálculo, ¿no? No sé si ha quedado algo en el tintero. ¿Quieren preguntar algo? Revisemos. Arriba. Por mi parte, todo claro, profe. Bueno. Me alegro entonces. Profe, ¿va a subir alguna guía de ejercicio de este tema? No, no, no. Los ejercicios... esto es muy sencillo, chicos. Esto es más bien metódico y repetitivo. En realidad no hace falta. Pero de todas maneras, uno puede plantearse distintos casos, como a este mismo ejercicio, vamos a hacerle un cambio y ustedes traten de empezar a buscar y a utilizar las cosas que tienen para hacer este cálculo. Y bueno, ahí saldrán las dudas o algún tipo de preguntas que las vamos a ir resolviendo. Pero por ejemplo, a este cable que está acá vamos a hacerle cambios. Vamos a sacar este cable y se nos ocurre ahora de que ese cable, que ahora en más, en vez de que vaya por una bandeja perforada, yo voy a decir que quiero enviarlo al cable hasta la máquina, desde donde tengo que tomar energía. Lo voy a mandar subterráneo. O sea que saco mi cable este que yo puse acá, lo elimino, que tenía 50 metros de longitud, 50 metros de longitud, por estos 50 metros, porque no lo voy a pasar por ahí. Entonces, vamos a ver qué resultado da. Recuerden que hemos sacado un cable de 10 milímetros para este caso. Pero ahora yo voy a llevar mi cable de la manera que lo está puesto ahí en verde, y donde la longitud va a ser de 25 metros. Evidentemente 50 frente a 25 estamos en la mitad del recorrido, ya que lo vamos a ir directamente prácticamente con una canalización subterránea. Y la canalización subterránea la vamos a hacer de la siguiente manera como está puesta acá. Vamos a suponer de que vamos a hacer una zanja, que al cable, una zanja de 50 centímetros, o sea, de 0,50 metros, ¿sí? Que esa zanja, podríamos acá decir que, bueno, una vez que hacemos la zanja,
metemos los cables ahí. Los cables que están acá sin pintar serían circuitos que van a acompañar. Acá vamos a acompañar con 3 circuitos. Podremos pensarlo también, si quieren agregar, que en vez de que este cable vaya directamente puesto sobre la excavación, que pasemos una tubería primero, una cañería, y después que está en la cañería, pasemos todos los cables esos por dentro, ¿no? También podría ser un caso de manera de tendido. Después, vamos a considerar de que, bueno, la excavación donde estamos haciendo esta canaleta es una tierra arenosa. Vamos a suponer que sea una tierra que está compuesta por 70% de arena con 30% de tierra. O sea, es una tierra bastante odiosa desde el punto de vista para la evacuación de calor. Entonces, consideremos eso. Consideremos también que la temperatura del terreno, esta que está anotada acá, sea de 20 grados. Vamos a tomar que la temperatura del terreno es de 20 grados. Y, bueno, y ya está. Con eso es suficiente. Entonces, cuando ya planteamos este tipo de tendido, entonces, ¿qué vamos a tener que revisar en lo que se refiere a las disipaciones, o sea, a los valores de K que tenemos que utilizar acá? La máquina va a seguir teniendo la misma potencia, ¿no? Vamos a tener que analizar el K de profundidad de la zanja, uno de los K, que tendremos que buscar un K que ¿qué pasa? ¿Cuánto vale si la profundidad es de 0,50 centímetros? Un K de resistividad del terreno, que sería otro K, que esta está asociada con el tipo de tierra arenosa, que tiene un 70 o 30% de 70 de arena y 30% de tierra. Entonces eso nos va a dar otro valor de K. El K de temperatura, según la temperatura indicada acá, que sea de 20 grados. Y acá el último, el K de los números de circuitos de conductores que van a acompañar al que vamos a atender por subterráneo y que irán en la misma zona. ¿Ok? Entonces, eso, todo ese tipo de K, va a hacer que, en definitiva, en el cálculo que nosotros saquemos acá, que nos dio, en este caso, si lo mandamos por bandeja, 50,5 nos había dado. Hay que ver cuánto nos da acá y veremos qué sección empezaremos a utilizar para hacer eso. Para cambiar también un poco más, eso es en cuestión de tendido de nuestro cable propio. Y otra cuestión que vamos a cambiar, vamos a considerar que nuestra línea aérea ahora tiene 4 conductores, antes era 4 por 70 y consideremos que ahora va a tener 4 por 120 milímetros cuadrados. Y que su longitud, en vez de ser 300 metros, ahora sea de 150 metros. O sea que esta longitud es más chica. Entonces, ¿eso qué va a traer aparejado? Va a traer aparejado de que, primero, la impedancia de ese cable seguramente va a ser menor, ya porque hay más sección y menos longitud. Eso por un lado. Entonces, eso va a modificar después cuando nosotros vayamos a hacer justamente los cálculos de la corriente de cortocircuito y comparemos las energías que soporta este cable con la energía que tiene. ¿Está? Entonces, como tarea, este mismo problema que está planteado acá, hemos cambiado simplemente el método de tendido y hemos cambiado la longitud a S. La máquina va a seguir siendo la misma potencia, el mismo cosenofit, todo igual. Y para ir a revisar esto un poquito, eso háganlo después ustedes, yo lo voy a hacer ahora, para que ustedes practiquen. Pero cuando ustedes vayan
a buscar los K, eso, que por eso lo único que podemos revisar ahora de una manera breve. Vamos a... ¿Dónde tengo yo esto? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó mi apunte? Che? Acá, en el catálogo cuando ustedes vayan a revisar parte de los K, ¿dónde están los K? Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Por acá más o menos. Bueno. Acá está, ¿ves? Cable directamente enterrado. ¿Dónde arranca esto? Acá. Factores de correcciones para cables internos. Bueno, revisemos un poquito los K. Bueno, acá están los K. Fíjense que las temperaturas consideradas que no hay que corregir nada, siempre fíjense dónde está el 1, está para 25 grados. En nuestro caso creo que dijimos, no me acuerdo qué temperatura puse, 20 creo que puse, no me acuerdo qué temperatura, bueno, elegirán la temperatura para, fíjense que acá está la temperatura de servicio de 70 grados y 90 grados. Estos son temperaturas de servicio de los aislantes correspondientes al PVC y al XLP. Entonces elegiremos de acá, sacaremos un K. Eso referido a la temperatura alterna. Luego, ¿qué más tenemos acá? Factores de correcciones para resistividades térmicas de terrenos distintas de 1. Entonces, fíjense que la que tiene para 1 es justamente la tierra normal y seca, tierra común, digamos. Pero una tierra, fíjense que para este lado tenemos tierra muy húmeda, tierra normal, tierra muy seca, tierra 70 de tierra, 30 de arena, 70 de arena, 30 de tierra, arena muy seca. Fíjense cómo va cambiando esos valores K, ¿no? Miren, llega hasta 3. Fíjense cuando tienen que agarrar un cable en una tierra así, de esas características, no, perdón, estoy hablando acá, de 3, llega a tener un valor de 0,81. Esta línea que tienen acá, fíjense que esa línea corresponde a la resistividad térmica para zanjas que tienen características como las que están mencionadas acá arriba. O sea, la resistividad de terreno para nuestro caso valdría 2,5 Kelvin por metro sobre 1. Bueno, y acá sacarán ustedes los K. ¿En qué caso? ¿Para qué caso? Acá tienen dos casos. Tienen factor de corrección, cables dentro de caños o conductos enterrados. Ese no. Fue factor de corrección de cables directamente enterrados. Este es el que nos tocaría para nuestro caso que estamos proponiendo. Incluso ahí está justamente el K que deberíamos utilizar, 0,7. Luego, ¿qué más hay? Factor de corrección para más de un circuito. Bueno, podemos decir, los cables en la zanja van a estar en contacto, van a estar separados un diámetro, o sea, el diámetro de lo que mide cada cable, van a estar separados 0,125 milímetros. Bueno, acá vamos a suponer que están en contacto. Vamos a venir, hacemos la zanja, tiramos los cables y los tiramos encima de los otros y ya está. Chao. En contacto. Entonces, ¿cuántos circuitos tenemos? Bueno, eran 3, dijimos. Acá tendríamos nuestro K a utilizar. Después, bueno, estos son para agrupamiento de cañerías, suponiendo que hicimos la zanja, pasamos una cañería y después dentro de esa cañería hay más cañerías que vamos agregando para que los cables vayan cada uno por sus propias cañerías, ¿no? Habrá coeficientes K relacionados con eso. Bueno, y ¿qué era? Un cable unipolar en caño
no metálico. Bueno, también está relacionado para los números de circuitos que habrá, que tendrá este cable que vamos a pasar en caños que no son metálicos, o sea que estamos hablando de caños que son del tipo PVC. Acá hay otro factor K, fíjense, el tema de la profundidad de la zanja, ¿no? Entonces, fíjense cuál es el 1, 0,70. Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer a 0,50, creo que dije. Bueno, toma el de 0,50 y ahí sacamos otro K que va a ir a intervenir en la I de selección. Y así, ese creo que es el último. Bueno, más o menos para que tratemos de dar una visualización a todos los tipos de tendido y todas las cosas que afectan térmicamente hablando. Una vez que hacen eso, repetimos el proceso, la caída de tensión, vamos a la corriente de cortocircuito, y en cada caso que llegara a haber alguna anomalía, hay que, ya saben, tomar la sección siguiente para corregir si falla la caída de tensión, si falla el cortocircuito, lo que sea. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe. Bueno, macanudo entonces. Dejamos acá, chicos, y no sé si han podido tomar nota de la idea de este problema. Quieren sacarle ahí unos cortos, no sé qué es lo que queremos inventar de este tipo de tendido. Sí, profe, ya está anotado. Bueno, buen fin de semana para todos, que se diviertan. Buen Y fin de, cuídese, profe. Igualmente, profe. nos vemos la próxima entonces. Chao, profe, buen fin de. Chao, chao.